Mi historia se remonta a hace unos años, cuando mi padre murió, y después de su funeral, un tío, hermano de mi papá, me invitó a la casa de la familia que no conocía. La primera vez que pisé la vieja casa en Guanajuato, sentí como si hubiera cruzado un umbral hacia otra época. La fachada, cubierta de enredaderas y desgastada por el tiempo, parecía contar historias de familia que solamente los años eran capaces de atesorar. Mis tíos, Emilia y Arturo Ramos, me habían invitado a pasar el verano en ese lugar lleno de misterio y encanto, tratando de hacerme el momento más amable y menos caótico por la pérdida que había sufrido. Lo primero que recuerdo es que, al entrar, un aroma a madera antigua y a tierra mojada inundó mis sentidos. La casa era un laberinto de pasillos oscuros y estancias con techos altos de madera y tejas de barro que soportaban el tiempo. El suelo crujía bajo mis pies, como si quisiera hacer ruido al caminar, pero era imposible. Las paredes de la estancia estaban tapizadas con retratos en copia, blanco y negro de generaciones pasadas de la familia. Los ojos en aquellos rostros, algunos conocidos y otros de familiares que habían muerto con los años, me iban siguiendo a medida que me adentraba más y más en la casa. El jardín de la tía, al salir de la casa, era un oasis verde en medio de esta. Los cuartos que rodeaban el patio estaban repletos de decenas de plantas que trepaban en las paredes de piedra y se enroscaban en las barandillas de hierro forjado. Un rumor suave de hojas moviéndose con la brisa creaba una melodía serena que contrastaba con el ambiente lóbrego del interior de la casa. Ahí imaginaba que habría fantasmas, pues al estar ahí sentía una gélida sensación que contrastaba con los murmullos que parecían provenir de la calle o del interior. No lo sabía con certeza, pero sí te dejaba los nervios de punta. Si ponías atención, podías distinguir las voces distorsionadas que lanzaban aquellos ruidos extraños. El silencio era abrumador, pesado y solamente interrumpido por el sonido de la calle y las ramas. Ocasionalmente, había cantos de pájaros. El tiempo parecía haberse detenido en aquel sitio. La casa resistía a los embates de la modernidad. Me sentía atraído por esa tranquilidad y por esa sensación de que el mundo exterior se desvanecía al cruzar la puerta de la casa. Paseaba por las habitaciones, explorando cada rincón como un arqueólogo del pasado. Las habitaciones estaban llenas de muebles antiguos, espejos ornamentados y cortinas pesadas que dejaban pasar solamente la luz tenue del amanecer. Con el tiempo, descubrí que la magia de la casa no solo residía en sus objetos antiguos o en sus historias grabadas en los retratos, sino en la sensación de conexión con el pasado que me brindaba. Quizás por eso es que me gustaba estar en la casa, recordar a mi padre. Sus fotos adornaban parte de ese legado que colgaba en la pared. A medida que pasaban los días, una inquietud comenzó a crecer en mí, aunque la tranquilidad y el encanto seguían presentes. Había algo más en el silencio que me impulsaba a explorar más allá de las paredes antiguas. Fue entonces cuando mis pasos me llevaron a las calles empedradas que rodeaban la casa, y me llamó la atención una en particular, ubicada justamente detrás de la propiedad de mis tíos. Para llegar a este lugar, debía atravesar un gran solar repleto de gatos que pululaban por allí. Algunas veces los encontraba merodeando por la casa de mis tíos y no dudaba en acariciarlos antes de que mi tía los alimentara. El solar se convertía en un pequeño reino felino donde sus ojos curiosos seguían cada uno de mis movimientos. Detrás de ese solar se encontraba la casa que había capturado mi atención. Desde la distancia podía percibir el abandono evidente en su estructura, pero lo que realmente me intrigaba era esa energía que parecía manar de sus paredes manchadas de humedad y rotas. Decidí aventurarme y descubrir qué secretos ocultaba en su interior. Caminé con cautela por el solar, esquivando los gatos. Estos solamente me iban observando con sus ojos amarillos. Al llegar a la entrada de la misteriosa casa, la puerta trasera chirrió al abrirse y reveló un interior oscuro y polvoriento. Una escalofriante corriente de aire me recibió, como si la casa misma suspirara por su abandono.
Estaba explorando las habitaciones con la misma fascinación que había sentido al descubrir la casa de mis tíos. Sin embargo, en este lugar, el aire era más tenso, como si las paredes estuvieran impregnadas con una sensación que te generaba temor y preocupación. Había antiguos muebles cubiertos de sábanas polvorientas que se alineaban contra las paredes y cortinas desgarradas. Estas ondeaban débilmente con la brisa que se colaba por las ventanas rotas. A medida que me aventuraba más profundo en las habitaciones, la sensación de ser observado se iba intensificando. Mis pasos crujían por los escombros del piso y, en ocasiones, quería escuchar susurros lejanos que se desvanecían antes de poder comprenderlos. Voces de personas inexistentes, fantasmas quizás, o por lo menos eso era lo que pensaba, y no me daba temor ver algo interesante. Pero ese pensamiento cambiaría cuando llegara a la habitación al final del pasillo. Me encontré con una puerta entreabierta que regalaba un pequeño cuarto de herramientas. La tenue luz filtrada por las rendijas dejaba entrever el suelo de baldosas gastadas y herramientas oxidadas. Estas estaban colgando en las paredes. Sin embargo, lo que realmente captó mi atención fue una entrada en el suelo que parecía conducir a algún tipo de sótano. Una curiosidad irresistible se apoderó de mí. Mi mirada se perdió en la oscuridad de aquel agujero. Al acercarme, sentí un estremecimiento recorriendo mi espalda, como si el mismo aire del sótano llevara consigo un aire húmedo y perturbador. Un hedor insoportable se filtraba desde las profundidades, despedazando mi sentido del olfato de una manera que me hizo retroceder. No pude soportar la peste que emanaba de ese lugar. La oscuridad parecía absorber la luz que intentaba penetrar en su interior. Mis instintos de autoconservación comenzaron a sonar como alarmas, advirtiéndome que aquello no era un lugar al cual debía aventurarme. A pesar de ello, una curiosidad insaciable me hilaba a descubrir qué se escondía en las sombras. Debía bajar por unas escalerillas de concreto que conducían al fondo de aquella vía de oscuridad. Decidí hacer caso a mi instinto de alerta y retroceder. El misterioso sótano emanaba un aura de peligro, así como de secretos que no podía ignorar. Al cerrar la puerta del cuarto de herramientas detrás de mí, sentí como si me hubiera librado de un peso invisible. Aunque la inquietud todavía persistía en mi mente, regresé a la casa de mis tíos con la cabeza llena de pensamientos. La curiosidad seguía danzando en mi mente, haciéndome cuestionar qué secretos podrían estar ocultos en el sótano. Como saben, en México, este tipo de estructuras no son tan comunes, y aunque me alejé físicamente de ese lugar oscuro y misterioso, la intrigante sensación de lo desconocido persistía, alimentando mis pensamientos durante las siguientes noches. Fue precisamente una de esas, envuelto por pesadillas inquietantes, cuando me despertaron los maullidos persistentes de los gatos. Incapaz de ignorar la extraña sensación que se había apoderado de mí, me acerqué a la ventana para mirar hacia el oscuro patio. Frente a mí, la casa misteriosa se destacaba como una silueta en la penumbra. Fue entonces cuando algo captó mi atención y me hizo sentir una punzada de preocupación. Mi tía Mía caminaba lentamente por el patio, llevando en brazos a uno de los gatos. No pude evitar preguntarme qué la llevaba a entrar en esa casa abandonada a esas horas de la noche, pero mi estado somnoliento no le dio demasiada importancia. Así que decidí volver a la cama. Sin embargo, un grito largo y desgarrador rompió la relativa calma. Me hizo saltar de la cama de inmediato. Me asomé por la ventana y, para mi horror, vi destellos centellantes provenientes del interior de la casa abandonada. La preocupación se apoderó de mí. Sin pensarlo dos veces, corrí a la habitación de los tíos. Ninguno de los dos se encontraba ahí. Al pensar lo peor, me lancé afuera y corrí a través del solar, en dirección de la misteriosa morada. El terreno irregular y las sombras amenazadoras apenas ralentizaban mi carrera. El grito resonaba en mi mente, y cada paso que daba aumentaba mi angustia. Al llegar a la entrada de la casa, no vacilé y entré en la penumbra, iluminado por una tenue lámpara. La oscuridad era casi palpable.
Sentía de muchas maneras que se mezclaba la piel y la conciencia, pero las luces centellantes me guiaron hasta el lugar de donde provenían. Con pasos firmes, miraba las habitaciones vacías. Mientras avanzaba, no había una sola luz. Todo estaba oscuro, y el hedor insoportable que recordaba del cuarto de herramientas se intensificaba. De repente, una puerta entreabierta dejó escapar una luz deslumbrante y un murmullo distorsionado, que precisamente venía del cuarto de herramientas, donde pude notar que la entrada al sótano estaba abierta. Al atravesar esa puerta, me encontré con una escena que desafió toda lógica. Mi tía, rodeada de un resplandor sobrenatural, estaba en el centro de la habitación, sosteniendo al gato. Luces centellantes danzaban a su alrededor, como si fueran destellos de otra realidad. Casi me iba a dar media vuelta, sin comprender qué estaba pasando, para ir a buscar a mi tío, cuando el chillido del gato y el gemido apagado de la tía provinieron del sótano. De esta manera, marcaron el inicio de una escalofriante cadena de eventos. Sin dudarlo, corrí hacia la entrada y me asomé al agujero del sótano. La oscuridad de abajo parecía densa y pesada, pero la urgencia de la situación me impulsó a descender. Cada vez que bajaba, el olor nauseabundo se iba intensificando, como si el hedor mismo estuviera impregnando mi mente. La realidad en la cual me estaba sumergiendo se tornaba cada vez más macabra. Al principio, solo vi sombras distorsionadas por la penumbra, pero a medida que mis ojos se ajustaron, una visión macabra se reveló ante mí. Era un cementerio improvisado de huesos de animales que se extendían en todo el sótano, cubierto de lodo nauseabundo y tierra. La escena era grotesca. Los restos de los pequeños seres contaban historias de crueldad y sacrificio, pero lo que realmente me dejó perplejo fue el descubrimiento de la figura extraña que yacía en el fondo de la habitación. Una presencia que parecía regir sobre el macabro espectáculo. Lo que pensé que era una figura horrenda de algo diabólico, resultó ser una especie de ídolo de piedra o algo parecido, un ser que destilaba maldad, pero su sola presencia en aquel lugar te dejaba perplejo. En el centro de aquel siniestro escenario estaba mi tía, o lo que parecía ser ella. Su mirada estaba fija en la figura, y sus manos tenían los restos de un animal recién sacrificado. La realidad de pronto se alteró de muchas maneras a mi alrededor, como si el hedor que impregnaba el lugar lo cambiara todo, mi mente, las reglas de la realidad y mi visión. No podía apartar la mirada de esa figura enigmática. Sus contornos parecían difuminarse entre la oscuridad. La escena parecía fuera de lugar, como si hubiera atravesado un velo que separaba la realidad de la pesadilla. Las sombras de pronto comenzaron a danzar, y la presión en el aire se volvía cada vez más pesada, dificultando la respiración. Mis pensamientos de pronto se entrelazaron con la incredulidad mientras observaba la extraña conexión entre la tía y la figura. Un grito inhumano de pronto se escuchó detrás de mí, pero no estaba seguro de si provenía de la figura, de mi tía, o de algún rincón oculto del sótano macabro. Por un breve instante, el velo que separaba la realidad de la fantasía se fue revelando, mostrando la verdad detrás de la ilusión. Lo que creía era mi tía, en realidad era una figura horrenda y ajena, una vieja de arrugas marcadas por la miseria y un odio atroz. Una densa energía de perversidad la rodeaba. En ese momento comprendí que había caído en una trampa, arrastrado a ese lugar por fuerzas desconocidas y sin intenciones claras de lo que querían hacerme. Al observar con horror la realidad deformada ante mis ojos, la figura que regía el altar improvisado de huesos y lodo putrefacto cobró vida. Estaba detrás de mí, y su respiración profunda y ese hedor abrumador emanaban de esta. No sé cómo pasó eso, simplemente ocurrió. No entendí lo que dijo, pero su voz incomprensible perforó mis oídos como un lamento de ultratumba. La comprensión de que estaba en presencia de fuerzas oscuras y malignas me golpeó con fuerza. Sin tiempo de asimilar la situación, la figura comenzó a avanzar hacia mí lentamente. Esta presencia sobrenatural me envolvió en una oscuridad abrumadora. El instinto de supervivencia
me impulsó a correr y escapar de ese sótano maldito. Lo siguiente fue escuchar mi respiración agitada y mis pasos sobre el suelo desgastado mientras corría a través del laberinto de huesos y sombras. Aquella respiración profunda de la figura retumbaba en mis oídos, y esta misma se transformó en gruñidos. El hedor pútrido se volvía más intenso con cada paso que daba. Finalmente, emergí del sótano maldito. El aire fresco de la superficie me abrazó como un salvador. La figura quedó atrás, y esa vieja extraña, pero la sensación de su presencia maligna se aferraba a mí todavía. Al llegar a la casa de mis tíos, encontré la cocina iluminada por la tenue luz del amanecer. El aroma del té llenaba el aire mientras la tía Mía y el tío Arturo disfrutaban de una tranquila mañana. Su sorpresa al verme a esas horas fue evidente. Sus miradas inquisitivas me hicieron contarles lo que acababa de suceder en la casa abandonada. Mientras les estaba narrando la experiencia, sus rostros reflejaban una mezcla de incredulidad y preocupación. Al terminar mi relato, solo encontré escepticismo en sus ojos. Bebían su té en silencio, antes de que mi tío finalmente rompiera el hielo. «No vuelvas a entrar a ese lugar», dijo con firmeza, como si conociera más sobre esta casa de lo que estaba dispuesto a admitir. Mi tía asintió, añadiendo a rumores de que esa casa había pertenecido a una mujer que se dedicaba a la brujería. Pero eso, según ellos, solo eran chismes del pueblo y nada más. Intenté explicarles la intensidad de lo que había vivido, pero sus respuestas se limitaron a gestos de incredulidad y sugerencias de que tal vez lo había soñado. Aunque sus palabras intentaban tranquilizarme, la tensión persistía en el aire. Con el sol asomándose en el horizonte, decidí no insistir más en mi relato. Mi tío y mi tía concluyeron que lo mejor sería olvidar lo ocurrido y seguir adelante. A pesar de sus intentos de reconfortarme, sabía que la experiencia había dejado una marca imborrable en mi memoria. Esperé pacientemente a que amaneciera por completo antes de despedirme y regresar a mi casa. Mientras caminaba por las calles de Guanajuato, dejé atrás la casa de mis tíos, así como la siniestra vivencia que había compartido con ellos. Sin embargo, la sombra de esa misteriosa casa y su sótano retorcido persistían en mis pensamientos, recordándome que algunas experiencias, por más inexplicables que parezcan, siempre pueden llegar a dejar una huella imborrable en el alma.